Hoy viajaremos de Mendoza a Córdoba. No es un viaje cualquiera, es un regreso a las raíces, al lugar donde comenzó la historia de mi esposo. Algunos viajes son por aventura, otros por amor y memoria. Este camino de Mendoza a Córdoba nos lleva a un encuentro muy especial. Espero les guste nuestro video. Bueno, aquí estamos empezando otra aventura desde Mendoza. Arrendamos este autito, este carrito, así que vamos hacia Córdoba. Y está lindo el carrito, todo salió bien, lo arrendamos en el aeropuerto de Mendoza. Así que ahora vamos a ver cómo nos va. Yo no conozco ni Mendoza ni Córdoba, pero mi esposo sí, así que le vamos a ir mostrando nuestra experiencia aquí en el camino y cómo es, y los paisajes, y cuando paremos, todo. Así que aquí vamos en una nueva aventura. Bye. ¿Ves? Ahí están los viñedos. Toda esta calle está llena de viñedos y también de olivos. También, toma el camión. También tiene mucho aceite de oliva y aceitunas. Así que aquí en todo el camino hay unos puestitos de gente vendiendo vino, aceitunas, pastelitos, cosas dulces, pero mira que por eso aquí venden tanto vino, mira. Este video lo estoy haciendo porque es primera vez que yo viajo en auto aquí en Argentina, desde Mendoza a Córdoba. Pero paramos en esta estación de servicio y miren qué lindo, limpio los baños, todos. Así que nada más les estoy mostrando esto como ejemplo, porque para mí es primera vez. Quizás para otras personas ya han venido muchas veces, pero yo nada más les estoy mostrando lo bonito que es. Seguidos en @supermercados y @kiago.oficial para no perderte de nada, porque cuando llegan las fiestas a todo conviene. Chilenos de Centro Empleo de Comercio Mendoza. Que aquí parece que ahí tenemos que pagar un peaje, así que ahí vamos a ver cuánto es, pues no estamos seguros. Que ya miramos y el auto que traemos nosotros sale 1.300 pesos. Que no sé cuántos serían dólares, como un dólar 20 más o menos. más o menos, sí. No sabemos cuántos de estos vamos a tener que pasar, pero este sería el primero. Lo que nos llamó la atención es que las motos tienen paso libre aquí, así que ellos no pagan nada. Así que vamos a pagar. Entrando a San Luis. Okay, este es el segundo peaje.
y sale 1.600. El otro nos salió como 1.300, parece, no me acuerdo. Pero este es el segundo. Hola, ¿cómo está? 5.000. Bueno, estábamos equivocados. Eran 5.500. 5.500 porque uno es el peaje y el resto es que te sanitizan el auto más adelante, creo que lo van a desinfectar. Así que aquí vamos entrando a San Luis y se supone que más adelante lo van a desinfectar. Estamos Cosas que pasan en el camino. infectados. Ahora, ¿por dónde será? No hay ni un... ¿Allá será? Porque ahí es como carretera. ¿Viste? Sí, es para acá y ese auto también siguió, así que no hay ningún aviso, pero suponemos que es para acá. Acá hay más autos, sí. O sí, aquí el control sanitario obligatorio. De eso se trata, que hay que levantar los vidrios porque aquí abajo te sanitizan, te riegan, claro, te riegan abajo. Ahí está. Entonces el joven te pregunta si llevas alguna verdura, hortaliza, pero no llevamos nada, así que por eso se paga, por esa mojadita que te hacen abajo en la rueda. En realidad te echan agua. Te echan una agüita no, abajo. No tenés idea, te bautizan. Eso, entrando a San Luis te dan un bautizo. Te bautizan, pero no... Con químico. No sabes lo que te ponen, nada. Así Ok. que, pero bueno, Aquí sale 4.000 pesos, que son 500. como 3.50. Claro, te cobran. A la vuelta parece que también es lo mismo, porque vimos sí, gente por el exactamente frente. lo mismo. Ok, aquí vamos, seguimos. Seguimos, pero ya vamos bautizados. Sí. Ya bautizaditos. Bueno, a mí me llamó la atención porque yo no soy de acá, que todo el camino en esta parte viene con estas luces. Y allá donde nosotros vivimos casi siempre estas luces están en la ciudad, pero no en el camino, no en los freeways. Pero interesante que tengan toda esta iluminación. Esto se hacía antes, cuando ahora parece que la cerraron, pero esto era vialidad nacional. Esto era vialidad nacional, que era un ente estatal que hacía toda la ruta y todo esto. Y estas cosas las hacía toda vialidad nacional. Para ese tiempo, esto era un avance increíble. Esto viene de los 70 y los cables están todos bajo tierra. Y a la noche toda la ruta estaba iluminada. Entonces, supongo que ahora, como vialidad nacional está casi cerrada, esto ya nadie lo cuida, pero esto era vialidad nacional cuando empezó a funcionar. Ok, aquí ya estamos llegando a San Luis. Bien bonito. Uy. Casa de gobierno también dice para mí. Por eso decía casa de gobierno, eso debe ser. Qué bonito. That's the government residence. Es un hospital. ¿Sí? Sí. Hospital central. Ese es el hospital. No, este es el hospital, andamos viendo.
vicepatrulla de gobierno, el que estaba a la izquierda. Ahí nos van perdonando los que conocen acá porque nosotros no conocemos. Miren los campos de maíz, qué hermoso que se ven, miren. Se termina. Sí. Esto se llama La Cumbre. Esta es la cumbre, sí. Miren qué Es muy hermoso. bonito la cumbre. Pero acá es donde se produce todo lo que es cosecha gruesa y fina en Argentina. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas de maíz. De acá hasta Buenos Aires queda todo verde. Todo verde. A los dos lados del camino va a haber maíz. Ok, aquí ya venimos por el tercer peaje, que se llama La Cumbre. Aquí no sabemos cuánto es ahora porque parece que cada uno tiene diferentes precios. No, 1.600 también aquí, igual que el otro. Igual que el otro. Igual que el primero. Claro. Claro, el Lo que, que pasa es que nos jodió fue el que estaba, cobra por el líquido por que el te echan líquido que te desinfectante, pero este es igual que el primero, 1.600. hace galletitas. Es como la costa de Chile. Y este es un parque industrial. Acá las industrias se podían mover y no pagaban impuestos por 10 años. Entonces vas a ver que hay un montón de fábricas. Eso era cuando yo tenía... Ahí está, mira. ¿Está bien? Y al lado los campos con el maíz. Llevamos como 2 horas manejando. Acá vamos a entrar a Córdoba. Ok, aquí ya Este es el el límite. Bienvenidos a Córdoba. Ok, ya llegamos aquí al límite. Nos dice bienvenidos a Córdoba, así que ya nos falta poquito para llegar a la casa del hermano de mi esposo. Así que miren qué lindo. Hay mucho viento, así que no sé si me van a escuchar bien. Aquí los policías tenían un retén. No sé si van a ver. No creo que se vean, pero le preguntaron a mi esposo si este auto era rentado, cuánto nos salió, hasta cuándo nos vamos a quedar, cuándo volvemos de allá de Córdoba, A Mendoza. a Mendoza. Y mi esposo, como rentó también allá en Chile, entonces le preguntó qué era más barato, si allá o acá, y acá un poquito más caro, así que... Pero no, ni un problema. No. Mi esposo le mostró la licencia que tiene de manejar, pero de allá de Estados Unidos, y le preguntaron, no, ni un problema. Así que esta es la primera vez que teníamos un encuentro con la policía. Pero me olvidé de decirle que yo era cero de problema. Chiras. Sí, eso Se me olvidó. se te olvidó decirte que eras de acá, de Córdoba, y que no venías hace años. Pero bueno, así uno va aprendiendo, porque fue la primera vez. Acá van a ver muchos de estos que están a la izquierda, que son silos. En los silos se guarda la cosecha. Y casi todos los campesinos
tienen este tipo de silos donde ellos guardan la cosecha y la venden cuando hay un buen precio. Ok, ahí viene otra estación de peaje donde vamos a tener que pagar, sería la número 4. Vamos a ver cuánto sale aquí. Debe ser como 1.300 o 1.600 lo que nos ha estado saliendo en todo. Ahí están los precios. 1.300. 1.300, como el primero. Ahí vamos a pagar otra vez. Esto es San Pacho. Ajá. Acá veníamos nosotros a jugar al fútbol. Pero acá dice Coronel Bulnes, Coronel Moldes y Realicó. Realicó es otro estado, es La Pampa. Ahí se cosecha mucho maní. Y estos son todos pueblos que se mantienen gracias a la cosecha. Ok, estamos a 45 minutos, kilómetros de Río Cuarto. Así que 15 minutos, 20. Se ven acá a la izquierda, eso es girasol o sunflower, pero eso es girasol. Se siembra mucho también en este tiempo. Y hay mucha, un poco más allá van a ver que hay muchos campos sembrados con soja, con soya beans. Ahí está mi esposo con su hermano mayor, el más chico y el más grande. Bueno, aquí ya llegamos a Chiras, el pueblo donde nació mi esposo. Así que aquí está el letrero y vamos a ir a pasear un poquito. Ahí está el cartelito. ¿Ustedes vivían cerca de acá? ¿Y viste lo que te decía el espinillo? Farmacia. El negro Quiroga, ¿te acuerdas que se también? En los Robos Rivera, Acá están los lobos. acá los Rodríguez. Todavía hay vagos entonces. Quiniela. Mano y contramano. Sí, está ahí contramano. ¿Contramano? Parece porque... ¿Y acá dónde te puedes estacionar? ¿La derecha? ¿La derecha? Ok, aquí mi esposo está recordando cuando él era niño y venía acá a ganar su dinero, le limpiaba las tumbas, Esto, limpiamos las placas. las placas. Placas limpiamos. Y pintábamos los nichos. Así que está recordando sus tiempos de toda la vida, porque hace muchos años que no volvías toda acá. la vida. Acá nacimos, acá jugamos. En este cementerio. Este es
Este es el cementerio de Achiras, ¿no? O Río Cuarto, ¿cómo se llama esto? Achiras. Ah, Esto es Achiras. Achiras. Mira, esta era mi tía. Los que pasamos para allá. Claro, porque ellos vivían aquí al lado del cementerio, entonces este era tu lugar, tu patio para venir a jugar. Sí, esa era la pared que yo te decía que está allá atrás. Ujú. Pero ahora construyeron hacia allá. Eso antes estaba todo pelado. Y bueno, está allá. Y ahí está el eucalipto. En ese eucalipto había, mira, todavía hay palomas. En ese eucalipto había un palomar. Entonces en estas murallas ellos cuando niños corrían por aquí arriba, Todo por acá. porque eran puros hermanos, hombres. Bueno, en el fondo este viaje ha sido más que nada para que mi esposo pueda volver a su lugar de nacimiento, ver a sus hermanos, su familia y cerrar ciclos, como se dice. Importante mientras las personas están vivas. Y ahí es donde está la mamá, que es lo que más quería hacer mi esposo, venir a la tumba de su mamá. Aquí les corto mejor. Ok, acá, esta era la plaza, acá se hacía la novena. Y acá al frente está la iglesia. ¿Dónde estamos? Estamos en la plaza de Achira. Y ahí está la iglesia y ahí al lado está el colegio secundario. Entonces todo esto, ahí se hacía la novena. Y acá en esta plaza, nosotros que éramos chicos, salíamos y jugábamos y poníamos carritos alrededor. Pero esta plaza debe tener, no sé, unos 300 años yo creo. Y acá pasábamos los años, yo me fui de acá a los 16. Y estoy volviendo ahora a los 56. Entonces hace prácticamente 40 años que no volvía. 1843. Ahí sí me duró. En 1843. Pues que esto tiene Está bonita. casi 200 años. Está tranquilita la plaza, no hay nadie. Ahora vamos a entrar a la iglesia. Aquí nos estamos acercando al río, así que vamos a mostrarle el camino. Nos costó un poquito llegar, andamos perdidos, pero ya estamos cerquita. Ok, en este vado fue donde casi yo me ahogué. Oh, está bonito. Comienza nuestra travesía como Ahí hay viajeros viejo. sin fronteras en nuestra casa Estamos sobre viejos, ruedas. sí. La vida se vuelve sincera desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras en nuestra casa sobre ruedas. La vida se vuelve sincera desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas.